Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a la segunda clase de Introducción a la Salud Comunitaria, en la que vamos a ver el Estado y las políticas públicas. El concepto de Estado es fundamental para la materia porque es el actor que se ocupa de la implementación de las políticas públicas en general y de las políticas de salud en particular. Es decir que el modelo de salud está relacionado al modelo de Estado. En términos generales, el Estado es el modo en el que se articulan las sociedades nacionales. Tiene un territorio con límites definidos, una población y un sentido de identificación y pertenencia. El Estado tiene una dimensión material que está dada por sus instituciones, las Fuerzas Armadas, el sistema educativo, el sistema de salud, el sistema penitenciario, los ministerios. Pero también tiene una dimensión que tiene que ver con las ideas que están internalizadas en la población. Las creencias, obediencias, qué legitimamos, qué símbolos respetamos, qué nos representa. Este sentido de identificación y pertenencia colectivo. El Estado es también el ámbito donde se expresan las relaciones políticas nacionales que implican una jerarquía. No todos tenemos las mismas posibilidades. Claramente, hay gente que tiene más poder que otra, con mayor acceso al uso y función de los bienes, concretos y simbólicos, la gobernación, la justicia, la legislación, y también sobre sus ideas y creencias, que van a ser predominantes sobre el resto de la población. Acá tenemos una viñeta de Quino, de Mafalda, que lee la definición de democracia. Democracia del griego demos, pueblo, y kratos, autoridad. Gobierno en el que el pueblo ejerce la soberanía. En esta jerarquía hay una clase dominante que es la que logra la gobernación, o por lo menos postularse para que mediante el voto le elijamos como nuestros representantes. Y tiene dos formas de gobernar. Mediante el consenso, a través de las ideas, logran que aceptemos y estemos de acuerdo, o mediante la fuerza, la coerción. El Estado tiene el monopolio legítimo de la violencia en las Fuerzas Armadas y la policía. El Estado está inserto en una realidad internacional determinada. No estamos aislados. Necesariamente tenemos que interactuar con otros países y esto genera condicionamientos. Vamos a ver los modelos de Estado en Argentina. Según Alicia Iriarte, los especialistas en la problemática del Estado sostienen que el Estado, además de ser un instrumento de dominación política, es un ordenador de la sociedad, un articulador social, un estructurante de la sociedad que impone determinado tipo de orden. Si bien el Estado surge en el orden político del capitalismo, adopta distintas formas que se vinculan con determinados contextos históricos. Luego de la independencia de España, hubo que reorganizarse e insertarse en el mercado mundial. En ese momento había una división internacional del trabajo. Cada país producía lo que podía hacer mejor y en mayor cantidad. Argentina se posicionaba como país agroexportador. Exportaba materia prima en forma de carnes, verduras y lácteos e importaba principalmente de Gran Bretaña productos manufacturados. El Estado en este momento es liberal oligárquico. Liberal porque se limita a garantizar que la salud, así como las demás problemáticas sociales, no afecte el ritmo natural del mercado. No interfiere en el mercado, lo deja hacer. Es la ley de laissez-faire. Y oligárquico porque el elemento productivo es la instancia. Son la clase dominante de la economía y la política. El rol del Estado se centra en crear obras de infraestructura y comunicaciones para extender las relaciones capitalistas a todo el territorio nacional productivo. Fíjense cómo fueron extendiéndose las líneas férreas de forma radial desde el puerto de Buenos Aires, desde donde entraban y salían los productos, al resto del país que producía materia prima. Con respecto a la educación, se centraron en generar un sentido de identidad y pertenencia. Acuérdense que una de las maneras de gobernar es lograr la hegemonía, es decir, que las ideas de unos pocos sean sentidas como la idea de la mayoría. En 1929, cae la Bolsa de Valores de Nueva York y se produce una crisis internacional. Tuvo efectos devastadores en casi todos los países. Bajaron las importaciones y decayeron los niveles de importación de carnes y cereales en la Argentina, de exportación, perdón. El modelo de división internacional del trabajo, en donde cada país vendía lo que producía mejor y en mayor cantidad, dejó de funcionar.
Tuvimos que pasar a un modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Lo que antes se importaba, ahora había que fabricarlo por nosotros mismos. Y para salir de la crisis, adoptamos la teoría de Keynes, que fue un economista británico, en la que postulaba que el Estado debe impulsar la economía. Comienza una etapa de un Estado intervencionista benefactor. Intervencionista porque interviene efectivamente regulando el mercado, y benefactor o de bienestar porque ya vamos a ver todos los beneficios que se generaron. Entonces, para reactivar la economía había que encontrar consumidores. La única forma de generarlos era hacer que los que hasta ese momento no tenían dinero para comprar productos lo tengan. Con las nuevas fábricas se generó empleo, la gente accedía a un salario que le permitía comprar los productos nacionales. De esta manera, el dinero que ganaban lo reinvertían en el mercado interno. Se buscaba un desarrollo interno. Se generaron planes de vivienda para los trabajadores a bajo costo y largo plazo. La gente accedía a la posibilidad de la casa propia y a su vez invertía en materiales y productos. Se dinamitaba así la industria de la construcción, que también era otra fuente de trabajo. Además del pleno empleo, la intervención del Estado se evidenció en el desarrollo y expansión de la empresa pública. Se fabricaron productos que antes lo hacían empresas privadas, acero, aluminio, cobre. Se generaron obras públicas para la producción de energía, rutas. Se estatizaron las empresas de servicio, de gas, teléfono, agua, energía eléctrica, ferrocarriles, subterráneos. Se generaron créditos accesibles para particulares y empresas. Aumentó la contratación de personal en el Estado. Salud, educación y seguridad social estuvo en manos del Estado. Se generaron muchísimas escuelas y hospitales. Hubo viviendas económicas para los trabajadores. La cultura que se propagaba era la de la clase media, estructura de familia típica, hombre jefe de hogar, con perspectivas de ascenso social, con ideas de progreso, sobre todo a través del trabajo. De esta etapa es la idea de que el trabajo dignifica. El Estado garantizaba la jubilación. Para poder vivir una vez que dejasen de trabajar, esto es ser personas productivas, o sea, dejar de trabajar no era por una decisión propia, sino cuando envejecíamos y no podíamos producir más, y sobre todo para continuar un ritmo adecuado de consumo. Con la idea de jubilarse, se lograba también estabilizar la mano de obra, porque la jubilación dependía de la permanencia en el trabajo y asegurar la continuidad de consumo. Fue un momento de mayor participación política. Los sindicatos tenían un papel protagónico dentro del sistema, siendo parte de las decisiones. Se establecieron pactos entre el capital, el trabajo y el Estado. El empresariado se comprometía a invertir, pagar sus impuestos al Estado y respetar la organización de los trabajadores y sus reivindicaciones. Los trabajadores se organizaban en sindicatos, pero sin cuestionar la propiedad de los medios de producción. Y el Estado garantizaba con su intervención en el mercado la regulación del empleo y la acumulación de capital. Muy lindo todo. ¿Se acuerdan que el Estado está inserto en una realidad internacional determinada que también lo condiciona? Había sectores a los que este funcionamiento no les convenía. Para estos sectores era excesivo el tamaño adquirido por el sector público, criticaba el gasto descontrolado del Estado y querían una mayor libertad para el mercado. El Plan Cóndor, también conocido como Operación Cóndor, fue una campaña de represión política y terrorismo de Estado entre las dictaduras de Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Bolivia, respaldada por los Estados Unidos, para exterminar a los integrantes de las organizaciones populares e imponer un modelo de acumulación basado en la valorización financiera. Durante la dictadura cívico-militar se impone un Estado neoliberal. Se interrumpe el proceso de industrialización orientado al mercado interno y donde las y los trabajadores industriales eran el núcleo de la clase trabajadora para darle mayor libertad al mercado. El eje del proceso económico deja de ser el trabajador y su organización pasa a ser el mercado. De este modo, y a partir de perseguir, reprimir y aniquilar a cuadros políticos, la dictadura militar interrumpió la lucha social a través del asesinato y el terror e impuso un nuevo modelo de acumulación basado en la valorización financiera.
Así, el sistema financiero en general, los bancos y otros sectores empiezan a tener una enorme rentabilidad porque la elevada tasa de interés generaba mayores ganancias que otras actividades económicas. En este modelo de acumulación, el capital predominó sobre el trabajo. Empeoró la distribución del ingreso y se generó una exclusión social sin antecedentes en la historia de nuestro país. El papel del Estado tuvo que ver con sostener una alta tasa de interés respecto a la que había en el mercado internacional, generar deuda externa y con ella divisas, dólares, que posibilitaban la fuga de capitales. Además, se hace cargo de la deuda del sector privado. Con el fin de la dictadura militar, comienza la etapa del primer periodo constitucional con el gobierno de Raúl Alfonsín, luego los 2 gobiernos de Carlos Menem y el posterior gobierno de la Alianza, durante los cuales se profundiza el modelo de acumulación neoliberal. El Estado neoliberal colapsa con la crisis del 2001 en Argentina. Sin embargo, no fue solo una crisis local, sino que a nivel internacional el capitalismo financiero generó burbujas de especulación que estallaron en distintos países, porque la economía mundial funcionaba a partir de bonos y especulación, entre otras cuestiones. ¿Se acuerdan que la clase dominante tenía 2 maneras de gobernar? Mediante la ideología. Son las ideas que internalizamos a través de las cuales terminamos aceptando las reglas del juego y siendo funcionales al sistema, o por la fuerza, como lo fue durante la dictadura. Una de las características del neoliberalismo es que genera subjetividades funcionales a este sistema. La subjetividad es la forma en que nos vemos, son las ideas o representaciones que tenemos sobre nosotros mismos y de cómo nos relacionamos con otros. Se conforma a partir de un conjunto de conductas, mandatos, deberes, percepciones de la realidad, construcciones éticas y estéticas. El neoliberalismo produce subjetividades configuradas a partir de un paradigma empresarial, competitivo y gerencial de la propia existencia. Por eso no requiere una opresión o una represión externa, salvo en momentos de crisis, porque logra que los sujetos estén capturados por mandatos que imponen modos de ser y exigencias ilimitadas. Digamos que nos autoexplotamos. La adopción de una responsabilidad desmedida, la sensación de todo el tiempo estar en falta, de no dar la talla, la asunción como problema personal de aquello que es un hecho estructural del sistema de dominación, son parte de estas subjetividades que conforma el capitalismo. Es decir, el neoliberalismo no es solo un modelo de acumulación en donde el trabajo pierde importancia y va desapareciendo porque hay un dominio de las operaciones financieras, con trabajos más precarios y menos estables, sino que también opera en la imagen que tenemos de nosotros mismos, de la relación con otros y en la forma de ver el mundo. Otro concepto importante que vamos a ver en esta clase es la capilaridad social del rol del Estado. ¿Cuáles son los capilares? Son los vasos que penetran más profundo en los tejidos. Esto se refiere al rol del Estado en lo más cotidiano de nuestras vidas. El Estado está presente o ausente de múltiples maneras en prácticamente todas las esferas de la vida cotidiana, sea a través de las conductas que prohíbe o sanciona, de los riesgos que previene, de las oportunidades que crea o que niega a las personas. Esto lo hace a través de políticas públicas. En este sentido, va a haber distintos niveles en los que se puede analizar el rol del Estado. A un nivel micro, es una intervención y presencia en la vida cotidiana de una sociedad y de las personas. El nivel meso son los contenidos y orientaciones de las políticas públicas o las tomas de posición de quienes ejercen la representación del Estado. El nivel macro son los pactos fundamentales sobre los que se asienta el funcionamiento del capitalismo como modo de organización social, es decir, las reglas del juego. Vamos a ver un ejemplo diferenciando esos niveles del rol del Estado en el Estado benefactor y en el Estado nivelar. En el Estado benefactor, a nivel macro, acuérdense que salíamos de una crisis mundial, se pasaba de la división internacional del trabajo a la industrialización por sustitución de importaciones, estas fueron las reglas del juego del capitalismo. A nivel meso, el Estado adopta un modelo interventor benefactor y de mayor participación social. Y a nivel micro esto se ve evidenciado en pleno empleo, acceso a la vivienda, vacaciones, jubilación, etc.
En el Estado neoliberal, a nivel macro, las reglas del juego del capitalismo estuvieron dadas por el Plan Cóndor, que buscaban instalar un nuevo modelo económico basado en la valorización financiera. La posición a nivel meso del gobierno fue el terrorismo de Estado, persecución y aniquilación de cuadros políticos. Y a nivel micro, lo que se sentía en la vida cotidiana es el toque de queda, no se podía circular libremente, había secuestros, asesinatos, bajaban los salarios, aumentaba el combustible y los impuestos. En esta parte de la clase vamos a centrarnos en las políticas públicas, que es la forma por la cual el Estado da respuesta a las demandas de la sociedad o a los problemas que se le presentan. A ello responde con políticas públicas que dan lugar a la producción de bienes y servicios, normativas, regulaciones y controles. Generalmente, al pensar una política pública en estos términos, nos quedamos en el producto de la misma, es decir, la producción tangible o intangible a la que dio lugar la política pública. Asociamos la política pública solo con un producto sin contemplar el proceso previo a la obtención del resultado. Varios autores centran su atención no solo en el producto de la política pública, sino en el proceso que da lugar a la misma. Para Joan Subirats, una política pública es un conjunto de decisiones y toda política pública implicará una serie de decisiones más o menos relacionadas. Plantea que toda política pública normalmente implica una serie de decisiones, decidir que existe un problema, decidir si se debe intentar resolver ese problema, decidir de qué manera se va a hacer, decidir si legislar sobre ese problema. Oscar, Oslac y O'Donnell definen a la política pública como un conjunto de acciones y omisiones que manifiestan la modalidad de intervención del Estado. Los autores ponen su atención en entender cuáles son los intereses que se expresan en las políticas públicas, más que comprender el proceso por el cual surgió la política pública. Cecilia Erviti considera a la política pública como una gestión asociada. Esta concepción implica una mayor participación de la sociedad civil. Convoca a los actores locales, universidades e instituciones técnicas, ONGs, empresarios, organizaciones sociales, etc., generando instancias de articulación público-privadas y mayor control y transparencia en la gestión. En el ciclo de las políticas públicas se establecen 5 etapas para la definición de una política pública. La primera etapa es la etapa de la agenda, la segunda es la etapa de formulación, la tercera etapa es la etapa de la adopción de la política, la cuarta es la etapa de la implementación y la quinta es la etapa de la evaluación de la política pública. Pero el desarrollo no es lineal, sino que en el modelo procesal de políticas públicas se interrelacionan las distintas etapas. Por ejemplo, se puede hacer que un tema ingrese en la agenda, se formule una política determinada, luego se adopta, se decide ponerla en práctica y cuando se implementa se observan problemas operativos, por lo tanto hay que volver a la etapa de formulación y realizar las modificaciones necesarias. El caso del corralito y sus sucesivas definiciones fue un ejemplo de política pública que tuvo que ser reformulada porque las primeras formulaciones no eran imposibles de implementar por los límites de extracción en los cajeros, puesto que se requería un grado de bancarización que Argentina no tenía, y eso hizo que fuera necesario reformular la política. La primera etapa, etapa de agenda. Un tema logra instalarse en la agenda pública, sale del ámbito reducido de debate y se hace público. ¿Cómo se logra esto? Existen muchísimos problemas y el Estado no llega a dar respuesta a todos. La incorporación de un tema en la agenda pública dependerá de la visibilidad de los actores que impulsan el tema y de la importancia del tema. Por ejemplo, un problema de un pequeño pueblo que no abarca a una gran parte de la población difícilmente logre llegar a la agenda pública. Las razones por las cuales los temas se transforman en cuestiones de agenda son muy variadas y generalmente ingresan a la agenda pública por la conveniencia política de instalar un tema en un determinado momento. En las democracias de masa, los actores con mayor capacidad para conformar la agenda pública eran el Estado,
Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, los partidos políticos, los sindicatos, las Fuerzas Armadas y la Iglesia. Actualmente, los medios de comunicación, los organismos multinacionales, las empresas privatizadas y el sector financiero y algunas organizaciones de la sociedad civil han desplazado a los actores tradicionales y se han convertido en los actores con mayor capacidad para instalar temas en la agenda pública. Ciertas demandas rápidamente se convierten en temas de agenda. Por ejemplo, el tema de seguridad ante la ola de secuestros. Casos como estos generaron la atención de la sociedad, fueron amplificados por los medios y se instalaron como tema de agenda pública. De repente el Estado tuvo que abordar la cuestión de la seguridad e implementar políticas públicas sobre un tema que, en principio, no estaba en la agenda. Los actores más relevantes al respecto fueron ONG y actores individuales en torno a Juan Carlos Bloomberg, y los medios de comunicación que reclamaron la sanción de leyes que modificaran el Código Penal. De esta manera, la problemática por la seguridad llegó a todos los municipios y se instaló como una cuestión de la agenda municipal, incluso en aquellas ciudades y pueblos donde los problemas de seguridad no eran la principal preocupación de la población. En este caso, es un buen ejemplo, para ver cómo un tema impulsado por la acción de los medios de comunicación y por actores sociales altamente visibles, con capacidad de presión y movilización de sus demandas, logra que el Estado nacional, provincial y municipal desarrolle políticas públicas en torno de la seguridad, como la modificación y sanción de leyes y la reasignación de recursos. Por otra parte, existen temas que, aunque presentes y de vieja data, no logran convertirse en cuestiones de agenda pública. Por ejemplo, el tema los niños que viven en la calle o las condiciones de vida inhumana en las que se encuentran los presos en las cárceles, o la situación de injusticia como es estar preso sin una condena efectiva. Estos temas, que en general no están impulsados por actores sociales con capacidad de instalarlos, generalmente son omitidos, no ingresan a la agenda y por tanto no se desarrollan políticas públicas en pos de atender esa demanda. Por ejemplo, la ley del aborto fue impulsada durante muchos años, desde el 2005 por el activismo del feminismo, a través de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Trabajaron muchísimo y se presentaron varios proyectos hasta que se sancionó la ley. La etapa de la formulación. La instalación de ciertos temas en la agenda pública da lugar a la búsqueda de soluciones. Se define la etapa de la formulación como la instancia en la que se generan alternativas de solución. En esta etapa se fijan los objetivos y se realiza el análisis y evaluación de las distintas alternativas. Esto es lo que se conoce como la etapa de formulación de alternativas, mediante las cuales no solo el gobierno, sino todos los actores involucrados directa o indirectamente por la cuestión participan de ese debate. Aquí se abre una instancia de debate y negociación donde cada actor busca satisfacer sus intereses mediante la formulación de una política pública que contemple su posición. Es una etapa de formulación de alternativas de solución a la cuestión. La etapa de la adopción de la política pública. Esta es una etapa claramente institucional y tiene que ver con la adopción de la decisión por parte de los poderes públicos, cualquiera sea su naturaleza. Alguna adopción será directamente ejecutada por el Poder Ejecutivo o en otros casos podrá suponer que haya que derogar una ley. En el nivel municipal, esta etapa tiene que ver con la generación de las ordenanzas municipales que luego van a ser implementadas. En el caso del aborto se sancionó la ley número 27.610. La etapa de implementación. Esta es la etapa de la puesta en práctica de las políticas, donde nuevamente todos los actores están en juego y participan unos a favor y otros en contra del éxito de la política pública. No hay un proceso exclusivamente técnico en la implementación de las políticas, sino que el juego político también continúa. Acá vemos un ejemplo donde en Colombia, a pesar de la despenalización, sigue habiendo trabas para acceder a la interrupción del embarazo a través del sistema de salud. La quinta etapa es la etapa de evaluación. La evaluación se hace en todas las fases. Es recomendable que la evaluación no sea realizada por quienes implementaron la política.
En esta instancia intervienen los actores involucrados por la cuestión, quienes evalúan en función de sus propios intereses e intentan convencer, a su vez, a los otros actores de los resultados de esa política. La evaluación no solo se realiza una vez finalizada la implementación de la política, sino en todas sus fases. La evaluación permite mejorar la gestión porque produce la información necesaria para identificar los problemas, entender las causas de los éxitos y los fracasos de las políticas, medir la distancia entre los resultados esperados en la etapa de la formulación y los obtenidos en la etapa de la implementación, y también evaluar el desempeño de los recursos. En el ejemplo del aborto sancionada la ley, no quiere decir que de ahora en más todos los hospitales garanticen el derecho al acceso al aborto. Hay que seguir evaluando que su implementación sea efectiva. Vamos a ver un ejemplo de política pública municipal. Son los puntos seguros para emergencia que dispuso el municipio de Vicente López. Ante urgencias como puede ser un accidente de tránsito, conflictos en la vía pública, salud o incendio, el municipio de Vicente López instaló 15 nuevos puntos seguros que suman un total de 82 en todo el distrito. Estos puntos tienen una comunicación directa con un operador que además está monitoreando a través de una cámara de un monitor y dan respuesta en teoría inmediata. La Ley de Identidad de Género es parte de las políticas públicas que garantizan derechos. La Ley 26.743 reconoce el derecho a tener la identidad sexual autopercibida en el documento nacional, así como el acceso a la atención sanitaria integral de personas trans. La gestión menstrual sustentable es parte de la agenda pública gracias a las iniciativas que se han puesto en marcha por medio de organizaciones sociales, unidades productivas, ONGs y activistas, quienes han sido las grandes impulsoras para que este tema entre en la agenda pública. Para garantizar que se pueda gestionar la menstruación de manera tal de ejercer los derechos fundamentales, hay que actuar sobre diversos campos. Producir datos e información que sirvan al diagnóstico y diseño de las políticas públicas para garantizar la gestión menstrual. Garantizar el acceso a los productos de gestión menstrual e infraestructuras acordes a los servicios de higiene, sanidad y agua, especialmente en las poblaciones socialmente vulneradas. Eliminar distorsiones de precios sobre los productos de gestión menstrual y garantizar precios accesibles para toda la población. Promover el acceso a la educación sobre la gestión menstrual por parte de todas las poblaciones con un abordaje de género y diversidad que contribuya a menstruar con salud y libre de prejuicios. Promover la producción de productos de gestión menstrual sustentable en términos ambientales. Investigar el impacto ambiental derivado de la utilización de productos de gestión menstrual y promover el uso de materiales reciclables. ¿Qué se está haciendo? Durante el 2020 se presentaron 14 proyectos en el Congreso de la Nación que tienen como eje eliminar los obstáculos para acceder a la gestión menstrual y hacerlo de manera sostenible en términos económicos, ambientales y de salud. A nivel municipal también hay iniciativas orientadas a ordenanzas y proyectos que proponen la provisión gratuita de productos de gestión menstrual para sectores focalizados. ¿La seguimos en el foro? Los invito a que nos encontremos presencialmente en la clase y sigamos debatiendo sobre este tema en el foro de esta segunda clase. Gracias.